Carlos Romero con Econova International Group, su realtor de confianza. Feliz viernes, ya estamos 27 de junio, ya se nos fue el mes de junio, compartiendo con todos ustedes qué ha pasado esta semana referente a las noticias del mercado real estate. Salió siempre hay reportes, siempre hay noticias, siempre hay tendencias. En esta semana salió el reporte por la Asociación Nacional de Realtors, eh, las ventas hasta mayo del 2025 eh, están subiendo de mes a mes, de un año a otro bajaron. Ahora se los vamos a comentarlos. También les traigo, como todos los lunes, cómo entramos en temas de inventario, que es un inventario que se va incrementando. Eso es un nuevo mercado, un mercado de compradores, donde la puerta de la negociación está abierta para todos aquellos que sí están literalmente tratando de o buscando una propiedad. Otros están manteniendo el margen ya que las tasas hipotecarias, repito, no son las más alentadoras para muchos. Sin embargo, las tasas hipotecarias han venido bajando un poquito, ¿no? Se han venido aliviando y eso motiva a un grupo de gente, no a todos, ¿no? Otros que van a esperar a que, pues, posiblemente más adelante bajen. También les traigo un reporte de cuáles son las expectativas para algunos que quieren tener una tasa hipotecaria, perdón, menos del 4%. También se los traigo. Así que muchas noticias para lo que es el mercado real estate. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver cómo comenzamos el día de hoy con la noticia de lo que se trata de las ventas que salió esta semana por la Asociación Nacional de Realtors, el cual nos da un índice de cómo va moviéndose el mercado, para tener una idea hacia dónde se dirige no solamente el mercado, sino el precio de la vivienda, que es lo más importante, ¿no? La Asociación Nacional de Realtors, mes de mayo se incrementó, ¿sí? Se incrementaron las ventas, eh, en este caso 0,8% para el mes de mayo. Son buenas noticias. Todavía las ventas en general, históricamente hablando, son ventas bajas por debajo de la normalidad, no solamente este año, sino diría los últimos 2 años. Pero este año, a pesar de todos estos retos, cambios, tendencias, se está incrementando de a poquito, ¿no? Por lo menos de mes a mes. Vamos a ver cómo terminamos este 2025. Ya nos queda la mitad del año a partir de la próxima semana. Y dice acá, el inventario se va incrementando en la mayoría de estados. Hay unos estados, ojo, que todavía es un bajo inventario y todavía hay esa tendencia hacia arriba en temas de precios. Pero en general, a nivel nacional, el precio se viene corrigiendo. Casi un 40% de todas las propiedades que se han listado eh, han tenido de una u otra forma algún tipo de recorte, ¿no? Entonces, acá hablando de las tasas hipotecarias, que no son, repito, las más agradables para mucha gente y todavía eso no motiva a un grupo grande de compradores a posiblemente entrar al mercado más adelante, ¿no? Dice acá, total, bueno, de ventas hasta el mes de mayo se incrementó 0,8%, terminando a mayo 4,03 millones de ventas. Importantísimo porque de a poquito vamos avanzando, ¿no? 0,7% sí cayó de un año a otro, el tema de las ventas. Mayo del 2024 teníamos 4,06 millones. Hemos venido bajando de un año a otro, pero los analistas, los pronósticos para fines de este 2025 va a haber un incremento comparado con el 2024, ¿no? A la fecha estamos todavía 0,7% por debajo, ¿no? El inventario ya tocamos por encima del millón de propiedades. Esto es un inventario bastante interesante para todos aquellos, repito, que están tratando de comprar una vivienda. Ya volvimos al inventario que comenzó antes de la pandemia, inicios del 2019. Entonces son posibilidades, repito, para todos aquellos que están literalmente tratando de comprar una propiedad, y eso es una puerta abierta a la negociación, es decir, al ajuste de los precios que actualmente se vienen corrigiendo, ¿no? Esto, como todo ciclo, tiene un tiempo, ¿no? Hoy es una buena oportunidad para negociar, esa es la palabra. A todos ellos, repito, que necesitan comprar y que lo están haciendo con las tasas hipotecarias que, repito, no son las más agradables para todos. El precio de la vivienda se ha incrementado a pesar de que ha venido bajando, se ha venido desinflando, deteriorando, relajándose, bajando lo que es el incremento que hemos tenido, ¿no? Lo que se llama el equity, ¿no? De las propiedades, la plusvalía.
y al reporte para el mes de mayo 2025, el precio mediano a nivel nacional, 422.800, con un incremento de un año a otro de 1,3%. ¿Todavía estamos en el lado positivo? Sí, ya que el año pasado, a la misma fecha, el precio mediano era de 417.000. Repito, estamos un poco más abierto a la negociación, más inventario para en este 2025, en esta fecha que el año pasado y en los últimos 5 años. Claro que sí. Hoy usted puede salir comprador al mercado y puede negociar. Hay más propiedades, hay más gente que necesita vender. Muchos de esos vendedores tienen un gran equity, tienen margen de negociación, tienen tienen, ¿cómo se llama? Una brecha, una diferencia que es bastante sustancial, y eso en la mayoría de los casos permite al comprador poder apretar un poquito, ya que el vendedor puede ceder por esa gran equity que todavía lo respalda en la mayoría de propiedades, ojo, ¿no? Por ahí una que otra está un poco apretado, lo compró pues no sé, 2, 3 años y la está vendiendo, entonces lógicamente estamos hablando de otro tipo de precio, ¿no? Pero importante entender que el precio de la vivienda sigue siendo resiliente, el mercado también se va incrementando de mes a mes 0,8%. El tema de ventas de un año a otro ha bajado todavía 0,7, y vamos a ver cómo siguen los siguientes reportes para terminar este 2025 según las estadísticas, según los pronósticos, en un mejor año comparado con el 24, ¿no? Vamos a ver, nos faltan 6 meses más, así que siempre hay que estar monitoreando, estar actualizado para poder entender. Lo que hay que hacer es entender, sobre todo a todos que están poniendo su casa en el mercado, a todos aquellos que están vendiendo, 40% han tenido de una u otra manera un ajuste. Esto nos indica de que el precio no es el correcto. El precio capaz es un precio muy entusiasta, muy de ego del propietario, que comparado con hace un año, eh, que su casa vale más porque presiente o siente que es así, y el mercado es el mercado, y lógicamente cuando entra a competir con todos estas propiedades, más de 1 millón en la actualidad, se da cuenta que pues o se le pasó un poquito la mano, o lógicamente no estaba dentro del radar para ser atractivo y tener una mayor posibilidad de venta, ¿no? Capaz no de la noche a la mañana, pero al corto plazo, ¿no? Por eso ve usted, ve propiedades más tiempo en el mercado y al final comienzan lo más fácil a recortar los precios, ¿no? Que es la parte más, eh, yo diría, más práctica, ¿no? Para todos aquellos que están ayudando a los propietarios, porque, pues, claro, no se mueve, no pasa nada, pues, lógicamente, si no fueron las cosas claras al comienzo, eh, la solución va a ser eso, ¿no? Porque el mercado está así, porque, o sea, siempre va a haber un pero, y quiere decir, bueno, hay que reducir los precios para poder ser más competitivo, que eso creo que habría sido al principio, cuando usted le dice las cosas como son a los vendedores, a los propietarios, la realidad, pero explicándole cuáles son los ciclos del mercado y en dónde nos encontramos, y así estaríamos evitándonos en la gran mayoría esos recortes que se tienen que hacer así, o esos ajustes para poder vender esa propiedad. Pero bueno, esta semana también salió y dice, no, US housing construction is dead with the current. Todos estos cambios, sobre todo las tasas hipotecarias, que a pesar de que los constructores a través de sus incentivos están dando mayores rebajas, mejores tasas hipotecarias, porque pues se van ayudando o apalancando de los incentivos, es un mercado, repito, en general bastante relajado, muy aparte que es una temporada que funciona así. Lo que es verano es una temporada donde la gente se relaja un poco, las vacaciones, los chicos de la escuela están en un break, y lógicamente todo este ambiente más lo que veníamos arrastrando, que son las tarifas, nuevas tarifas del gobierno, lo que está pasando en Oriente, la Reserva Federal que todavía no comienza a ajustar las tasas de intereses, los intereses que no son muy favorables para muchos, el tema de la recesión, el tema del GPD, que no, el incremento del gasto, del consumo va reduciendo. Todas esas cositas a la hora que se ponen en la mesa, lógicamente ponen en stand-by a muchos compradores su toma de decisiones, pero cuando uno entiende lo que está pasando y se los explica, lógicamente eso eh, eh, posiblemente motiva a los compradores a entrar al mercado, porque al final del día, repito, todo esto es cíclico, muchos
se están guiando al corto plazo lo que está pasando y no miran un poquito cuál sería esa posibilidad o esa oportunidad que brinda este mercado mirando hacia futuro, mirando con una inversión a largo plazo. Pero bueno, así funcionan las cosas y parte de ellas son los constructores que están haciendo todo lo posible para mover su inventario, ya que es un inventario que se ha venido incrementando. Y hoy día, por ejemplo, para que usted tenga idea con estos incentivos, acá están los análisis, puede encontrar una propiedad nueva de paquete. Vamos a poner, por ejemplo, un townhouse. Es más económico una propiedad nueva que una propiedad de uso en el mercado actual por los incentivos que están brindando los constructores. Sí, señores, aunque usted no crea. El tema está en que no están en todas las esquinas. Entonces, a veces el comprador o el futuro comprador no quiere pues ser un poquito flexible y moverse un poquito unos 20, 30 o 40 minutos, un poquito más allá de lo que estaba buscando y lógicamente eso frena a lo que es las ventas de residencias nuevas, ¿no? Acá es un análisis de Wells Fargo, la Asociación de Builders, que está acá, y dice que la confidencia, o sea, el sentir, ha bajado. Sí, pueden ver acá cómo ha ido. Esta es la parte neutral. Sí, esto comenzó desde el 2022, entre sube y baja. Pasamos del 23, subió, de ahí volvió a bajar. Todas estas tendencias o todos estos subidas y bajadas son reflejo de los cambios en la economía, pero sobre todo en el cambio de las tasas hipotecarias. ¿Sí? Entonces la confidencia pues ha bajado con todo este ambiente, repito, en general. Las ventas pueden ver, también han venido bajando entre subidas y bajadas. Estamos por acá, ¿sí? Por debajo de lo que pues vendría a ser la normalidad, que ese es el punto de quiebre, ¿sí? Acá eran pues ventas de locos, ¿se acuerdan? Esos, diría años, meses más que todo, de bonanza, cuando pues despegó el precio de la vivienda, cuando bajaron las tasas hipotecarias. Todo esto que puede ver acá arriba fue motivo o fue un impacto de ese momento, ¿no? Cuando ya las cosas comenzaron a cambiar, pues nos hemos venido un poquito relajando en temas de ventas, en temas de confidencia. Acá también otro gráfico que nos dice cuáles son las proyecciones para los próximos 6 meses. Todavía están un poquito, vamos a ver qué pasa. Todo va a depender de otros factores, sobre todo, repito, las tasas hipotecarias, que eso va a motivar a muchos compradores a entrar al mercado y también a que los constructores comiencen a mover más lo que tienen para la venta, ¿no? Acá está, pueden ver cuáles son las estadísticas en temas de construcciones completadas. Importante, sí, hemos venido subiendo del 2022 de una manera bastante, no corriendo, pero a buen paso, ¿sí? Para tener un inventario que lamentablemente hoy día, pues con todo este ambiente no se está moviendo como ellos usualmente quisieran, pero no estamos en un sobreinventario, vuelvo a repetir, no solamente que ya tenemos más de 1 millón de propiedades, sino cuando uno compara con el 2008, que pueden ver una gran diferencia de inventario. Y vuelvo al tema, a pesar de que hay una corrección, no ahora, sino ya hace un rato, del tema del precio de la vivienda, no solamente en propiedades de uso, sino también con estos incentivos que pueden tener rebajas en las propiedades nuevas. No hay una suficiente o no hay un suficiente inventario como para que se denote o pueda tener una caída drástica el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque no tenemos un sobreinventario. Miren acá todo este hueco que dejó esa construcción durante varios años y por eso tuvo impacto en el precio de la vivienda después de la pandemia. Ahora nos encontramos en otro ambiente que ha frenado a muchos, porque hay muchos compradores que quieren entrar al mercado, pero las tasas hipotecarias, repito, frenan esas posibilidades, ¿no? Entonces juega tiene dos puntos importantes las tasas hipotecarias, ¿no? Frena muchos posibles compradores, pero también frena el precio de la vivienda. Si las tasas hipotecarias, no es la primera vez que lo repito, bajaran un punto, muchos, pero ahora miles y podría ser más de 1 millón de gente que entraría al mercado y tuviera un impacto totalmente con el mercado, sobre todo en el precio. La corrección tomaría otro camino. Así que hay negativo por un lado, pero positivo porque ayuda a dar ese respiro al precio y comienza a corregirse como lo estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, los pronósticos, las estadísticas, se espera que esto continúe con la puerta abierta a la negociación, repito, para todos aquellos que puedan comprar, hasta que comiencen a haber ciertos cambios, tasas hipotecarias, pero sobre todo yo diría que comiencen con el recorte o comienzan a recortar las tasas de intereses de la Reserva Federal, que más se apunta para septiembre.
Repito, el último cuarto de este mes va a haber una actividad diferente porque más se apunta, repito, a comenzar a recortar las tasas de interés el 2 hasta 3 veces durante más que todo las reuniones de a fin de año que la que tienen en el mes de julio, aunque ha aparecido ahí unas especulaciones que ya podría comenzar el recorte, que es muy poco probable. Vamos a ver qué pasa, hay que monitorearlo, sobre todo el tema de la inflación, que es por eso, o ese es el motivo por el cual la Reserva Federal, el señor Powell, no le da esa, esa, esa luz verde para comenzar a recortar las tasas de intereses, que eso comenzaría a dar un poco de relajo, alivio al mercado. Pero bueno, hay que monitorear, una cosa depende de otra, de un factor, de un mercado a otro, así que tenemos que estar siempre más informados que nunca, ¿no? También les traigo acá un poco la curiosidad, esa necesidad de buscar en qué momento podríamos llegar a tasas hipotecarias más bajitas, y esto lo trae Yahoo Finanzas, que se los traigo, dice, ¿cuándo vamos a bajar a 4% tasas hipotecarias? Estamos en los 6 altos y así se ha venido entre 6 y 7 moviendo durante varios meses, más la tendencia a subir que de bajar. Pero las posibilidades siempre están abiertas, las puertas siempre están abiertas, pero un poco más al próximo año y a los próximos 5 años, como dice este reporte, ¿no? Y analicemos bien, porque otros están esperando que baje el 3%, menos del 3%, como pasó en la pandemia, pero como dice acá, dice en qué momento bajarán las tasas hipotecarias, al 3%, ¿por qué no un 4%? Esto fue por un tema de COVID, que bajamos menos del 3%, ¿sí? Actualmente el averaje de la tasa de 30 años fijo se mantiene por encima del 6,5, 6 altos, 3 cuartos, y así va y viene. Y esto a referencia, repito, de la Reserva Federal, dice acá, cut rate 3 times at the end of 24. Eh, Eso fue el año pasado. Vamos a ver si este año comienza a recortar también, como decía hace un momentito, esto más inclina a que sea como el año pasado, a fines de año, ¿no? O en las últimas reuniones de este año 2025. Acá les dice, ¿no? Will mortgage rate go back down a 4%? Y da un poquito una explicación, ¿no? We expect the mortgage rate will fall. Esperamos, y eso es confirmación de todas las entidades, de todos los pronósticos, que la tasa hipotecaria va a bajar, sí, acá en los próximos 5 años. Ahora, ¿de qué manera o desde cuándo comienza? Pues es una gran pregunta. Repito, esto va a ir mejorando, yo diría, y un tema personal y varios reportes me dan la confirmación, que esto más inclina a fin de años y el siguiente a comenzar a ver una tasa hipotecaria más aliviada. Ahora que llegue al 4%, vamos a ver, no tenemos una bolita mágica, ¿no? Dice acá, inflation, todo depende de los reportes de la inflación, que es por eso que la Reserva Federal todavía no da su luz verde para comenzar a bajar las tasas de intereses de la Reserva. No, no tiene nada que ver con la tasa hipotecaria, ¿no? Dice acá, la tasa hipotecaria sí se mueve de la mano con el 10-year Treasury, eso sí es verdad. Acá dice un poquito más, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo fueron las ocasiones o por qué bajaron las tasas hipotecarias? Una de ellas fue en el 2008 o el 2009, por la crisis financiera que se tuvo, y las tasas hipotecarias, como dice acá, 30 años llegaron a 3,35 mayo del 2013. Un poco a consecuencia de la crisis, parte de la herramienta, porque antes del 2008 las tasas hipotecarias estaban entre 5 y un 6%, ojo. Entonces había un margen, había espacio para poder aplicar esta medida, y lo hicieron por el tema de la recesión. Bajaron las tasas hipotecarias a 3 puntos y algo, y a partir de mayo de 2013, como dice aquí, y comenzó a tener una mayor movilidad del mercado, comenzó a absorberse los foreclosures, y el mercado comenzó a caminar nuevamente, los que se acuerdan, ¿no? Los que estábamos en este negocio desde esa época, ¿no? Que son bastantes, ¿no? La otra, por supuesto, sucedió hace 5 años. A consecuencia del COVID, sí, las tasas hipotecarias bajaron menos del 2%, porque fue algo más delicado, temas de salud, la gente se estaba muriendo, la economía bajó drásticamente, mucho más que la crisis, ¿sí? Y la Reserva Federal, una de las medidas, como anteriormente, es bajar
a cero, o sea, era gratis el dinero, 0%, a consecuencia de la pandemia, como dice acá, y las tasas hipotecarias también afectaron y movieron el mercado. Por eso que la gente salió a correr, a comprar una propiedad corriendo, como si al día siguiente ya se terminara el mundo, por esas tasas hipotecarias, pero fue afectada el precio de la vivienda por el 2008 por la falta de inventario de construcción que no se hizo durante varios años y llegamos a ese impacto con temas de precio. Ahora, algunos analistas, ¿no? Ven, pues, ¿no? Retornar el 4%, tendría que haber, o menos del 4%, 3%, tendría que haber algo muy drástico como una recesión, como para que pueda suceder eso, cosa que no está dentro de los posibilidades que tenemos ahora. Tenemos una tasa de desempleo sumamente baja, 4,2% históricamente hablando, y en los últimos 3 meses se ha mantenido así. Tenemos una inflación que ha venido bajando, pero ahí es el reto que tiene el gobierno. Y por eso la Reserva Federal no da su brazo a torcer para bajar las tasas de interés. Entonces hay que ver muchas cosas, pero el consumo sigue siendo un consumo que ha venido bajando, pero se mantiene estable dentro de los parámetros, y eso no da luz verde a que podamos encontrar una recesión en el corto plazo, como para que el gobierno tome medidas como las que estamos viendo, que están esperando que baje un 3%. Hay algunos que quieren que volvamos a eso, y eso no va a suceder, por lo menos ni al mediano plazo, diría, ¿no? Tendríamos que ver algún signo, nadie sabe qué va a pasar mañana, eh, que posiblemente pueda dar algún tipo de indicios de que una recesión se podría venir. Acuérdense que una recesión literalmente es de que estamos hablando 2 quarters seguidos que el GDP la economía americana de negativo, ¿no? El GDP del primer quarter fue bajo, bajó drásticamente este 2025, 0,3%, bajo pero positivo. Este mes, el segundo quarter, vamos a ver qué nos trae, y hay que seguir monitoreando muchas cosas como para que las entidades comiencen a palpar, ¿no? Es un año de retos, hemos venido creo que de la pandemia con la misma situación, en que va a pasar una cosa, no va a pasar una cosa, en qué momento se cae el precio de la vivienda, que viene la recesión, y eso ya estamos pasando años, ¿no? Estamos como que resilientes, empujando, y siempre es un reto, ¿no? Sobre todo para todos aquellos primeros compradores, ¿no? Que la crisis, la verdadera crisis, y no es que yo lo diga, sino ya la mayoría, analistas, todo, es el acceso a vivienda de bajo costo, ¿no? Comprar una propiedad hoy día, la gente, comparado con antes de la pandemia, tiene que ganar más o menos entre un 35 y un 40% más para tener el acceso a una vivienda. Entonces, eso es la parte eh, drástica, ¿no? Ese es el gran cambio. Eso es lo que eh, en muchos casos frustra a los compradores, no califican, por más que le bajen las tasas hipotecarias y por más que los precios se han ido ajustando, hay mucha gente que no califica, hay mucha gente que no puede comprar y no va a comprar. Así de sencillo. O sea, sobre todo en estados como la Florida y en Miami, que los costos son un poquito más elevados que comparado con otros estados, ¿no? Entonces, es todo un reto, ¿no? Como mencionaba en el webinar del día miércoles, todos los miércoles tenemos un webinar. El escenario ideal sería que las tasas hipotecarias comiencen a bajar, que es lo que se espera, pero de que la construcción comience a brindar más posibilidades, es decir, tener más inventario para que cuando las tasas hipotecarias bajen, no se vaya arriba el precio, sino que el precio se mantenga de acuerdo a población, construcción, a la parte demográfica, y no tenga un impacto. Que repito, que la tasa hipotecaria juega dos factores. Uno, que frena a gente que no quiere entrar al mercado para hasta que baje, y lo otro, a que no sube el precio, porque repito, baja un punto, la gente entra y el precio se va de nuevo para arriba. Así de sencillo es, oferta y demanda. Entonces, esa es la parte crítica, ¿no? Ahora, tener más construcción es que entre el gobierno, no la Reserva Federal, dar concesiones, algún tipo de crédito para las tierras, que los constructores pues vean algo más económico, comiencen a construir, pero cuando no hay ese acuerdo, la construcción sigue siendo todo un reto y cada día cuesta más los aranceles que vienen para las construcciones en un futuro, la madera, el acero con Canadá, todo. Entonces,
va a costar más hacer una propiedad. Entonces, una cosa arrastra a la otra, ¿no? Repito, no vamos a encontrar un escenario ideal para mucha gente que en verdad quisiera comprar una vivienda y se les hace bastante difícil, ¿no? Así que, y comenzando lo que es el día lunes, todos los lunes sacamos este reporte, acá se los traigo en el resumen, lo que es el tema del inventario, un inventario que, repito, se va incrementando, va ayudando o teniendo las posibilidades a todos que quieren comprar en el mercado actual y lo están haciendo sobre todo buscando lo que son ese tipo de oportunidades en negociación de precio, bajándole el precio y encontrando una buena alternativa de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Home buyer finally. Los compradores finalmente encontraron ese break con más inventario. O sea, respira, no hay apuro, hay más opciones, no hay que ir corriendo porque no hay un montón de gente en la calle. Entonces, eh, eso le da un respiro conforme o hasta que esto comience a cambiar, porque eventualmente va a cambiar cuando las tasas hipotecarias comiencen a bajar, más gente se va a sumar. El tema es que no vamos a ver una construcción nueva por todos estos cambios, como le decía el reporte, que está sufriendo en el mercado de construcciones nuevas, pero sí más que uno va a irse sumando para poner su propiedad en el mercado porque han equity o plusvalía le han ganado, sobre todo las que han comprado de 5 años hacia atrás, tienen un buen colchón y quieren moverse, quieren comprar una casa más grande o quieren comprar una casa más pequeña, en fin, siempre la necesidad está ahí. Dice, más casas están entrando al mercado y esas son buenas opciones para todos aquellos que quieran comprar. Claro que sí, pueden ver acá, acá está, inventario. Y para que vean que por qué el precio no se va a caer, acá está. Estamos a la altura de aquí, ¿sí? Finales de mayo, junio, estamos ya, este es como que el medio, ¿sí? 1 millón, encima de 1 millón, 1 millón, por ejemplo, me voy a posicionar acá. Esto es 1930, perdón, 1982, ya me estoy yendo. Había 1.930.000, 1930, ¿sí? Más 00, 1 millón. Entonces, esta ha sido como la tendencia. Cuando bajó el inventario fue en el 94, volvió a subir. Cuando se metió una picadita para arriba fue el 2008, cuando se construyó, pero a la volada, hacia el corre-corre, pasamos más de 4 millones de propiedades. Aquí está, 2007. Pueden ver acá y esta es la recesión. Y de ahí, como no se construyó y bueno, se fue absorbiendo a partir del 2013, según el reporte que acabamos de ver hace un ratito, cuando bajaron las tasas de interés por un tema de recesión, comenzó a absorberse el mercado, que es normal, solo que fue una recesión larga, ¿no? Estos colores oscuritos son recesiones, de una u otra manera, pero todas son cortas. Esta es la recesión del 84. El 2008 fue una larga, ¿no? Pero el inventario comenzó a caer, sí, sí, hasta llegar a este punto antes de la pandemia, y este es el gráfico de la pandemia, de la recesión de la pandemia, bajamos. ¿Ves? Cayó el inventario. ¿Por qué? Porque entró el gobierno a poner tasas hipotecarias más económicas, la gente salió corriendo a comprar una vivienda y el inventario comenzó a caer. Y nos hemos venido recuperando hasta de nuevo posicionarnos a la altura que era el 2019-20. Mira, acá. ¿Pueden ver acá? Este hueco es el que por eso subió el precio de la vivienda. Pero cuando hablamos de que se puede caer el precio de la vivienda, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque miren dónde estamos y miren dónde estábamos en el 2008. Son totalmente diferentes las historias, pero sobre todo el inventario. Acá había un sobreinventario, pueden ver acá, y lógicamente en casi 15 años, un poco más, la población creció y hay una necesidad, una demanda para vivienda. Pero miren cómo está alimentario. Entonces, esto nos da a entender que los mercados son cíclicos, sube, baja, de una manera diferente a lo que pasó en la pandemia, pero sube y baja, con sus tendencias, sus recesiones, pero no hay un indicio en la situación que nos encontramos ahora en el inventario, a pesar de que ya pasamos el millón, podamos tener una posible caída del precio de la vivienda porque no tenemos una abundancia, lo que está frenando en las tasas hipotecarias a que el precio de la vivienda no suba. Entonces,
hay que entender un poquito el mercado, por eso se los traigo acá para explicarlo. Las ventas de igual manera tienen el efecto, acá está el cuadro, y esto funciona, o este cuadro, mejor dicho, lo tenemos desde el 65. Entonces, acá están recesiones que siempre ha habido durante la historia acá, pueden ver acá con un oscurito, ¿sí? Esta es la de 2008, que es la más gruesa, la que duró más tiempo, y esta es la de la pandemia. En temas de ventas, como todo, sube, baja, sube, ¿sí? Después, si se dan cuenta, después de cada recesión, miren acá, las ventas suben. Miren acá, subió. Esta es la siguiente recesión, miren, subió, bajó. Recesión, subió. ¿Sí? Recesión, subió. Esta literalmente cayó, la del 2008, la única que cayó el precio. De ahí comenzamos a subir, la de la pandemia, y subió. Nos encontramos en las ventas, lógicamente, con 4 millones 0.3 ventas, 4.03 millones de ventas, perdón, ventas que han bajado en los últimos años, claro, porque esto eran pues estos años de bonanza, cuando bajaron las tasas hipotecarias, la gente salió a comprar y pues era una locura, de ahí lógicamente nos hemos vuelto a la normalidad porque esto era antes de lo que era la pandemia, ¿sí? Miren acá, 2011 bajamos. Estamos por debajo del estándar, ¿no? Era 5 millones, que era la normalidad antes de la pandemia, y bajamos a lo que es 4 millones, 4.03 millones según el reporte hasta mayo del 2025. Entonces, en venta estamos bajos, sí, porque también no hay mucho inventario, no hay mucha gente tratando de comprar. Y esto consecuencia, repito, de las tasas hipotecarias. Todo esto es temporal. Claro, no sabemos hasta cuándo. Sí, sería ideal, pues, no tener una bolita mágica y decir, bueno, a partir de tal fecha ya comienzan a bajar las tasas hipotecarias y la gente va a entrar. Pero no funciona así. Pero cuando entendemos un poquito la dinámica de cómo se está moviendo o cómo ha venido moviéndose los últimos 4 o 5 años después de la pandemia, vamos a entender de que dependemos primero, fíjense lo que es el reporte de la inflación. Si la inflación todavía se mantiene ahí a golpes que no quiere bajar mucho, a pesar de que ha venido bajando, eso no le va a dar luz verde, por lo menos en la siguiente reunión, que es de julio, que muchos apuntan que ya comienza porque está presionando el gobierno a que bajen las tasas de intereses en la Reserva Federal. Más apunta a que esto suceda en septiembre. ¿Y por qué? Porque con todos estos cambios, con todas estas tendencias, hay una posibilidad, y hay que monitorearla, de que la tasa de desempleo comience a elevarse, que se ha mantenido baja, sorprendentemente para muchos, sobre todo analistas, ¿no? Y eso podría sí ser el empujoncito para que las tasas de interés de la Reserva Federal comiencen a recortarse a partir del mes de septiembre, que ya los reportes que veníamos del año pasado, 24 fines y principios del 25, que se estimaba que la mayoría está, o las encuestas, la mayoría eran para los recortes y eran tres a final de año. Entonces, yo creo que el último quarter hay que monitorearlo y creo que el mercado va a tomar otra dinámica. Por eso todos aquellos que quieren comprar lo pueden hacer financieramente hablando. Ahorita hay una puerta abierta a negociar, a comprar lo que usted quiere al precio que usted quiere. Esa es la posibilidad que más adelante, no digo mañana, no digo en 30, 60, 90 días, pero yo más me inclino a fin de año del siguiente, esa ventana se va a comenzar a cortar. Todo depende de lo que usted necesite y cómo lo quiere interpretar o entender. Nosotros estamos acá para poder ayudarlos. Así que ha sido el reporte del fin de semana, un reporte largo. Cualquier consulta, siempre estamos acá para ayudarlos. Suscríbase a mi canal de YouTube, sígueme en las redes. Los lunes vamos a ver cómo entramos de inventario, que es un inventario que, a pesar que ha venido incrementándose, ojo, ya comenzó a dar signos que es normal por la temporada a debilitarse. Vamos a ver los próximos meses. Así que, señores, los dejo, que tengan un bonito fin de semana. Te sigo Juan Carlos Romero con Deconova International Group, su realtor de confianza. Nos vemos. Bye.